Cónicas. Un poco de historia. El estudio de las cónicas fue iniciado por Apolonio, quien fue un matemático griego nacido en Perga, Grecia, lo que hoy día es Turquía. Sin embargo, no se encontró un uso práctico a las cónicas hasta que Galileo, Kepler y Newton descubrieron la relación con la mecánica celeste. En la actualidad, para obtener una cónica debe cortarse un cono cualquiera por diversos planos. Estos cortes o intersecciones de planos perpendiculares dan lugar a las elipses, parábolas o hipérbolas, según el ángulo superior del cono. Ahora revisemos cada una de las figuras por separado. Hola comunidad de Prep en línea, mi nombre es Rodrigo. Y mi nombre es Javier y el día de hoy vamos a estudiar las cónicas y vamos a resolver algunos problemas de aplicación. Comenzamos. La circunferencia es la primer cónica con la que nos encontramos. Esta resulta de hacer un corte a una superficie cónica con un plano perpendicular al eje del cono. Su ecuación general está dada de la forma ax cuadrada más by cuadrada más cx más dy más f igual a 0, donde a es igual a b. El lugar geométrico que describe a la circunferencia está dada por los puntos del plano cartesiano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Ok, ahora vamos a ver la elipse. La elipse se define como el conjunto de todos los puntos en el plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante. Esto es de la siguiente manera. La elipse tiene dos focos y tomando cualquier punto, esta distancia más esta distancia va a permanecer constante siempre, donde yo tome el punto. Esta y esta va a ser la misma suma. Si lo tomo acá, siempre va a ser la suma de la distancia a este foco y hacia este otro. Ahora bien, sus elementos completos son los siguientes. Ya dibujada en el plano, nuestra elipse tiene un eje mayor con vértices B y B' o B1 y B2, otros con B y B' también, y lo que ya habíamos mencionado tiene dos focos, F y F'. Ahora, además de estos elementos hay ciertas distancias importantes dentro de la elipse. La primera de ellas es la distancia del centro hacia cualquiera de los vértices. Esa distancia es A. La distancia del centro hacia B la denotamos con la letra B minúscula. Y la distancia focal es C, que es la distancia del centro al foco. Ahora bien, la relación entre estas tres letras es la siguiente. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Y la ecuación de la elipse en su forma canónica es de esta forma. Así. Si la queremos en su forma general, la ponemos de esta otra manera. Ax cuadrada más by cuadrada más cx más dy más f igual a 0. Parecida a la de la circunferencia, pero con la característica de que los coeficientes a y b siempre tienen el mismo signo. Y listo. Ahora vamos a realizar un ejercicio en donde vamos a aplicar la ecuación de la elipse. El problema es el siguiente. Un satélite gira en una trayectoria elíptica alrededor de la Tierra, la cual se encuentra en uno de los focos de la elipse con coordenadas 2,6 y el satélite pasa por los vértices de coordenadas A 2,8 y A' 2,-2. Con estos datos determina si el satélite choca o no con otro satélite que permanece constante en la coordenada 6,5. Entonces tenemos la siguiente situación del problema. Tenemos una elipse que describe la trayectoria de un satélite donde uno de los focos es la Tierra. Nuestra trayectoria está descrita por la ecuación de esa elipse y además tenemos otro satélite por acá
el cual no sabemos si se halla en la trayectoria o no. Entonces, vamos a determinar si este satélite llega a chocar con este otro, con ayuda, por supuesto, de las mates. Ahora, vamos a ejemplificarlo en el plano cartesiano. Tenemos ya las coordenadas de los vértices de nuestra elipse, el 2,8 y el 2,-2. También tenemos la información del foco, que es donde se halla la Tierra, en la posición 2,6. Ahora, necesitamos determinar la ecuación de la elipse, para lo cual requerimos estos tres valores, A, B y C. Estos los podemos determinar de aquí y con la fórmula que tenemos de A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Entonces, primeramente tenemos el eje mayor. Noten que se va a tratar de una elipse vertical. Entonces, tenemos una distancia de aquí hasta acá, una altura de 8, más los dos de acá son 10. Quiere decir que el centro se halla a una altura de 5. Entonces, tenemos 2 aquí y 3 acá, 5. Quiere decir que el centro está en las coordenadas 2,3. Con esto ya tenemos la distancia A, que es la que va del centro a cualquiera de los vértices. En este caso son 5. Ahora vamos a calcular C. C, recuerden que es la distancia focal, es decir, del centro al foco. En este caso, el centro está a una altura de 3, el foco está a una altura de 6. Por lo tanto, la distancia entre ellos es de 3, acá. Ahora vamos a determinar el valor de B, para lo cual vamos a hacer un despeje de este lado. Tenemos entonces que B cuadrada es A cuadrada menos C cuadrada. Entonces B cuadrada es A cuadrada, que vale 5, menos C cuadrada, que vale 3. Esto nos queda B cuadrada es igual a 25 menos 9. Por lo tanto, B cuadrada es igual a 16. Por lo tanto, B es igual a la raíz de 16, con lo que nos queda 4. Ya tenemos entonces estos tres valores, el de A, el de B y el de C. Ahora vamos a sustituirlos en la ecuación de la elipse correspondiente y después vamos a determinar si choca o no con el otro satélite. Entonces ya tenemos los tres valores que necesitábamos, A, B y C. Y sabemos que nuestra elipse tiene su centro en la coordenada 2,3. Ahora vamos a establecer la ecuación. Si recuerdan en la explicación, la ecuación de una elipse está dada por esta ecuación. Sin embargo, en el caso en el que la elipse es vertical, la letra A, que es la mayor, siempre va a ir con la Y. En este caso, tendríamos y cuadrada sobre A cuadrada más X cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. Estas son las ecuaciones para una elipse con centro en el origen. Sin embargo, nuestra elipse está fuera del origen. Su centro es en el 2,3. Así que aquí se le hace una pequeña modificación. Así. Tenemos y menos k al cuadrada sobre a cuadrada más x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Noten que han aparecido las coordenadas h, k, que no son otra cosa que las coordenadas del centro. Entonces vamos a sustituir nuestras coordenadas del centro 2, 3, que serían h y k respectivamente, y las letras que encontramos a y b, 5 y 4. Entonces la ecuación nos queda y menos k, que es 3 al cuadrado sobre a cuadrada, es decir, 5 al cuadrado, más x menos h, pero h tiene el valor de 2 al cuadrado, entre b cuadrada, que es 4 al cuadrado, la b, igual a 1. Y haciendo las operaciones tenemos y menos 3 al cuadrado, esto se queda así, entre 5 al cuadrado nos da 25, más x menos 2 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que es 16, es igual a 1. Esta ya es la ecuación
de la elipse que describe la trayectoria del satélite. Ahora, para resolver ya el problema, vamos a sustituir las coordenadas del otro satélite y verificar si va a chocar o no, es decir, si satisface o no la ecuación. Recuerden que las coordenadas del otro satélite, vamos a llamarle S, son 6,5. Vamos a sustituir esos valores. Obviamente el 6 sería X, la Y sería 5 en nuestra ecuación. Si satisface la ecuación, pues sí va a chocar el satélite. Si no satisface, quiere decir que no está sobre la trayectoria. Entonces tenemos Y menos 3 al cuadrado. En lugar de Y vamos a poner 5 sobre 25 más X menos 2. En lugar de X vamos a poner 6 sobre 16 y esto es igual a 1. Hacemos las operaciones. 5 menos 3 son 2, al cuadrado nos da 4, más 6 menos 2 son 4, al cuadrado es 16, entre 16, y esto tiene que ser igual a 1. Tenemos entonces 4/25 más 16 entre 16 es 1, es igual a 1. Aquí al hacer la suma tenemos que nos quedan 29/25. Y aquí tenemos una contradicción porque 1 es diferente a 29/25. 29/25 es un poco más de 1. Esto quiere decir, como 1 es diferente de 29/25, que estas coordenadas del satélite no satisfacen la ecuación. Por lo tanto, el satélite no va a chocar con el otro, afortunadamente. Gracias. La parábola es la curva que se obtiene a partir de realizar un corte a una superficie cónica con un plano oblicuo al eje que sea paralelo a la generatriz. Se obtiene una figura de esta forma. De este lado tenemos el plano cartesiano. La parábola se ve de esta forma. En este caso la parábola va a estar centrada en el origen y está definida por un punto llamado foco y una línea recta llamada directriz. El lugar geométrico que describe a una parábola son los puntos en el plano cartesiano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una línea recta llamada directriz. La fórmula de la parábola está dada por 4py igual a x cuadrada. Esto en su forma canónica. La forma general de la ecuación de una parábola está dada por ax cuadrada más cx más dy más f igual a 0. O by cuadrada más cx más dy más f igual a 0. Ahora vamos a resolver un problema en el cual utilizaremos la ecuación de la parábola. El problema es el siguiente. Un puente colgante de 120 metros de longitud tiene trayectoria parabólica, sostenida por dos torres de igual altura. Si la directriz se encuentra en el suelo y el punto más bajo de cada cable está a 15 metros de altura de dicha superficie, hallar la altura de las torres. El ejercicio nos presenta una situación parecida a esta, donde tenemos un puente colgante que tiene 120 metros de longitud. Nosotros estamos buscando la altura de las torres y además sabemos que la directriz, que es el suelo, se encuentra a 15 metros de altura del foco, del vértice. En este caso, el vértice está centrado en el origen de mi plano cartesiano. Muy bien, vamos a utilizar la fórmula de la parábola en su forma canónica. Esto es x cuadrada igual a 4py. Nosotros sabemos que nuestro puente está partido a la mitad por este eje, es decir, que de este lado hay 60 metros y de este lado hay 60 metros. Por lo tanto, nosotros queremos determinar la altura en el punto 60. Para esto vamos a sustituir en nuestra fórmula.
tenemos que x vale 60 al cuadrado igual a 4. P es la distancia que hay del vértice a la directriz por y. Por lo tanto, tenemos que este es igual a 60 al cuadrado, igual a 4 por 15 es 60, y. 60 está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto 60 es igual a y. Ya tenemos cuánto vale este, que es 60. Basta entonces sumarle la altura que hay del suelo al vértice para encontrar la altura de las torres. Esto es, la altura de las torres igual a h, va a ser 60 más 15, que es igual a 75. Por lo tanto, existe una altura del suelo a la parte más alta de la torre que sostiene al puente de 75 metros. Ok, pasamos ahora con la hipérbola. La hipérbola se define como el conjunto de todos los puntos en el plano, tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante. Esta tiene la siguiente forma. Dos parábolas con sus respectivos vértices y dos focos. Las distancias de cualquiera de estos puntos a los focos, esta diferencia se mantiene constante, sea cual sea el punto que tomemos, ya sea en esta o en esta otra parábola. Ahora, sus elementos son los siguientes. Nuestra hipérbola, que tiene dos parábolas, va a tener dos vértices, B y B', va a tener un centro C y dos focos, F y F'. También va a tener otras dos coordenadas, B y B', al igual que la elipse. Y al igual que la elipse, tiene distancias que son importantes aquí. Por ejemplo, la distancia del centro a V la denotamos con A minúscula. La distancia del centro a la B la denotamos con B minúscula. Y la distancia focal, que va del centro a cualquiera de los focos, es la letra C. También, importante mencionar, tiene este eje que le llamamos el eje transversal o el eje focal, porque es donde yacen los focos, y este que es el eje imaginario o conjugado. Ahora bien, su ecuación está dada por x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Noten que es muy parecida a la de la elipse, solamente que cambia el signo de más por menos. Y bien, en su forma general es ax cuadrada más by cuadrada más cx más dy más f igual a 0, con la diferencia de la elipse que los coeficientes a y b tienen signo diferente. Además, la relación entre a, b y c en el caso de la hipérbola está dada por la siguiente ecuación: c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Recuerden la diferencia con la elipse, en donde la relación era diferente, es a cuadrada es igual a c cuadrada más b cuadrada. Es decir, aquí la distancia más grande siempre es la del vértice al foco.